Hola, pues es un gusto estar aquí compartiendo pues un tema tan importante para todos los que trabajamos para el área de la salud y que muy probablemente tengamos muchas dudas aún sobre qué son, para qué se hicieron, de dónde surgieron y pues vamos a empezar a desarrollarlo. Bien, me gustaría iniciar compartiendo la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud en el 2020. Ellos señalan a los cuidados paliativos como aquellos que van a mejorar la calidad de vida, no solo del paciente, sino de su familia, cuando están ante una enfermedad que puede ser potencialmente mortal, es decir, que la ponen en riesgo, previniendo y aliviando el sufrimiento. Y esto lo hacen a través de una identificación temprana, una evaluación y un tratamiento correcto del dolor y de otros síntomas que pueden tener carácter físico, social, emocional y espiritual. Pero bien, entonces, ¿qué es el dolor? Tenemos que conocerlo para saber hacia dónde va nuestro enfoque. Antes de esto, quisiera platicarles un poco sobre el surgimiento de la medicina paliativa. El término paliativo deriva del vocablo latino pallium, que significa manta o cobertor. Esto viene desde la Edad Media, después se pasó por acá, por Europa, por Francia. Antes hacían ciertas peregrinaciones y en el trayecto había personas que se enfermaban, había personas que pasaban necesidades de alimentación especiales y había personas que recibían a estos peregrinos. Entonces, de ahí surge este término y también surge la palabra hospice. Después, en 1967, allá por Londres, este movimiento toma formalmente lo que son los hospicios actualmente. Cicely Saunders, pues es nuestra pionera, es la madre de la medicina paliativa y fue una mujer tan preparada. Fue enfermera, después estudió trabajo social y después fue médico. Cabe mencionar que la inspiración de Cicely Saunders fue el paciente. Ella nos dejó una definición sumamente importante, no solo para los médicos paliativistas, sino para cada persona que trabaja en el área de la salud. Ella nos comparte lo que es el dolor total. El dolor total, pues es el acúmulo de todos los síntomas físicos, psicológicos, emocionales y espirituales. Ella logra esta definición a través del contacto, a través de esa relación médico-paciente que tenía con los enfermos, sobre todo en etapas terminales. Cicely Saunders tuvo un esposo, tuvo su pareja que tuvo cáncer. Entonces ella se dio cuenta que con los cuidados que ella podía dar, más allá de medicamentos que pues no teníamos la gama que existe ahora, atendiendo esas emociones, el paciente sufría menos. Y aquellos con abandono social, aquellos pacientes que no tenían a lo mejor este acompañamiento que actualmente es tan importante para nuestros pacientes, sufrían más o manejaban niveles más altos de ansiedad, de depresión, etcétera. Entonces, ¿qué es paliar? Pues actualmente está definido este término como el alivio de los síntomas y el sufrimiento que causan el cáncer y también otras enfermedades que son potencialmente mortales. Y bueno, nuevamente, ¿qué es el dolor? Después de 40 años, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor modifica su definición y agrega algo muy importante. Más allá de ser una experiencia sensorial, agrega que es una experiencia emocional, es desagradable y está asociada a un daño tisular. Nos enmarcan o nos puntualizan lo siguiente: el dolor es una experiencia personal, está influenciada por otras cuestiones, como lo volvemos a comentar, factores biológicos, psicológicos y sociales. Es bien importante que nosotros comprendamos que el dolor o la experiencia del dolor es algo que el individuo lo va a aprender, el paciente lo va a aprender conforme lo va o lo está viviendo.
Se debe de respetar sumamente cuando un paciente nos dice que tiene dolor. Ahora que sabemos que esta definición va más allá de un daño físico por una tumoración, por una limitación funcional, tenemos que tomar en cuenta que tiene otros factores y respetar cuando un paciente te dice que le duele. O sea, doctora, me duele, claro, existe algo más allá de esto. Pero ¿a quiénes podemos otorgar los cuidados paliativos y desde cuándo los podemos iniciar? Esto es bien importante porque antes se pensaba que los cuidados paliativos solamente eran para pacientes con criterios de terminalidad y es justamente eso lo que vamos a ver ahorita. Es diferente un paciente paliativo a un paciente que tiene criterios de terminalidad. En esta gráfica que nos comparte la Organización Mundial de la Salud podemos ver las necesidades de cuidados paliativos al final de la vida. ¿Por qué lo que más vamos a encontrar de información es en un paciente cercano al final de la vida? Porque es lo que al principio se empezó, tuvo mayor oportunidad de estudio. Aquí podemos ver que los cuidados paliativos podemos otorgarlos a pacientes con enfermedades oncológicas que ocupa un gran porcentaje, un 34%, seguido de las enfermedades cardiovasculares que están en color verde. Pero también tenemos otras enfermedades no oncológicas como las demencias, hepatopatías, tenemos pacientes con VIH, pacientes con diabetes. Y estos porcentajes, a mí me parece que se quedan cortitos al lado de lo que quien trabaja en una institución, quien trabaja en un medio privado se puede dar cuenta que demencia hay más, diabetes hay más. Entonces, definitivamente abarca un gran número de enfermedades no oncológicas también. Para saber cómo vamos a integrar los cuidados paliativos, vamos a recordar las fases de la evolución en una enfermedad progresiva. Todo esto lo podemos seguir leyendo o estudiando un poquito más en nuestra norma oficial mexicana, en la 011, que a partir del 2014 fue hecha para la atención del paciente en cuidados paliativos. En una forma secuencial, recordemos que una enfermedad progresiva muchas veces tiene la oportunidad y va dirigida a dar un tratamiento con intención curativo. Justamente se empieza a dar un soporte sintomático, después entramos al terreno paliativo, un paciente cercano a la muerte, una fase de agonía y el manejo del duelo. Incluimos el manejo del duelo porque si recordamos la definición al inicio de la plática, nosotros trabajamos con paciente y con familia. Un paciente nunca va a estar al 100 si la familia no está al 100, si la familia no está tranquila, el paciente tampoco. Es un equipo con el que tenemos que trabajar. En esta gráfica o en esta imagen, creo que es lo más importante de esta plática. Podemos ver que los cuidados paliativos pueden estar desde una fase en la que el paciente va a iniciar un tratamiento y puede tener cierta posibilidad de ser un paciente curativo. Entonces, iniciamos, como ven en su lado izquierdo, con un manejo de soporte. Un paciente, conforme avanza y se va determinando su pronóstico, si llega a tener un pronóstico de vida limitado a 6 meses de vida, ese paciente tiene criterios ya de terminalidad. ¿Ok? Entonces, ahí es donde empieza meramente el cuidado paliativo. Antes es un tratamiento paliativo con un objetivo de soporte de síntomas. Paciente de 1 año o menos, 6 meses, es un paciente con criterios de terminalidad. Entonces, esto es lo que a veces nos confunde y nos hace pensar, ay, pues paliativo es ya nada más cuando el paciente pues, le quedan 2 meses, 1 mes, de acuerdo a algunas escalas pronósticas, como son el Lecoq, Karnofsky y demás, y no. Un paciente paliativo puede ser manejado desde el momento del diagnóstico de su enfermedad. Continuamos y
pues también damos atención en un paciente cercano a la muerte, en una fase de agonía, que también existen escalas para que nosotros determinemos cuándo nuestro paciente está ahí, en esa fase. Y damos pues manejo al duelo. Quise poner los criterios de terminalidad justamente para que no nos vayamos con esa duda. En un paciente con una enfermedad oncológica, los criterios de terminalidad, es decir, paliativo con criterios de terminalidad, es aquel paciente con un diagnóstico histológico demostrado con una enfermedad avanzada progresiva que ha recibido una terapéutica eficaz, que se le ha dado lo correcto, que se han agotado esas posibilidades terapéuticas de tener menos beneficio que el riesgo de continuar. Presencia de síntomas multifactoriales cambiantes, es decir, hay estrés en la familia, hay estrés en el paciente. Y bueno, aquí es un pronóstico de vida limitado justamente a los 6 meses, como les comento. Sin embargo, se ha recomendado desde esta parte, pues iniciarlos antes si es que existen este tipo de necesidades. Voy a mencionar un poquito sobre el marco legal de los cuidados paliativos actualmente. Es sumamente importante para nosotros que trabajamos tanto en área pública como en área privada, saber que tenemos artículos que nos respaldan, pero que también nos obligan a tener atención en nuestros pacientes. Uno de ellos es el artículo 27, en donde nos señalan que actualmente la atención médica integral, o sea, todo lo que hacemos nosotros, incluye actividades preventivas, curativas, paliativas, de rehabilitación, incluyendo el servicio de urgencias. Entonces, esto es de lo más importante que tenemos que saber. Tenemos que tener los cuidados paliativos desde un inicio de diagnóstico hasta el último momento de la vida de nuestros pacientes. Tenemos que tener también capacitación continua a todo nuestro personal. Entonces, pues estamos dentro de lo legal. Y bueno, para entrar en lo que es cuidados paliativos en cáncer pulmonar, pues las recomendaciones para integrarlos son, antes de abordar un paciente, hacer una valoración con la familia y ver su esfera biológica, su esfera social, su esfera espiritual, emocional, ver todas las necesidades y hacer un plan de trabajo. Realmente esto es lo recomendado para un paciente con cáncer pulmonar y para muchas otras tumoraciones. Desde el 2017 nos dan la recomendación de que pacientes con cáncer avanzado o carga alta de síntomas reciban los cuidados paliativos. Existen varios estudios que respaldan el impacto de los cuidados paliativos en fases tempranas y en fases avanzadas. Es difícil también tener cifras exactas de los números de pacientes debido a que la vulnerabilidad que presentan, pues la bioética muchas veces nos limita a estudiar a estos pacientes. Sin embargo, aquí dejo estos dos que son de los más recientes, donde nos comentan sobre pacientes en fases no avanzadas y en fases avanzadas. Se disminuyó en más de un 50% la carga de estrés, la carga de depresión, la carga de ansiedad y por lo tanto un mejor control de síntomas, sobre todo del dolor. ¿Quién puede brindarlos y qué son las intervenciones que se pueden otorgar paliativamente? O sea, de todo lo que han hablado mis compañeros. Bueno, pues los cuidados paliativos los podemos otorgar desde una atención primaria, por supuesto, y referir a un área especializada cuando sea necesario y en el tiempo oportuno. Actualmente existen escalas donde valoramos a los pacientes por urgencias y decimos, bueno, este paciente creo que amerita una valoración. Una de las primeras preguntas que hacen estas escalas, que son bastante fáciles, es: veo al paciente, conozco su historial y me pregunto, ¿este paciente podrá vivir más de un año? Si tu respuesta clínicamente basada en el expediente te dice que no, es un paciente que muy seguramente amerita una valoración por cuidados paliativos. Y esto lo podemos hacer durante el ingreso
en hospitalización y en consulta externa. Todo esto es con el objetivo de una derivación oportuna a cada especialidad correspondiente. Dentro del manejo paliativo, pues también incluyen ciertos procedimientos. Es un pensamiento equivocado cuando decimos, pues es que es un paciente paliativo, ya no le puedo hacer nada, ¿qué le voy a ofrecer de radioterapia? Mis compañeros han sido muy específicos en este ámbito y actualmente podemos usar radioterapia, broncoscopía, para derrame pleural, aspiración o lo que viene siendo la toracocentesis, que esto los médicos urgenciólogos, los médicos neumólogos lo hacen pues con bastante frecuencia. Entonces, hay síndromes de vena cava superior, son complicaciones que presentan, pero el hecho de ser un paciente paliativo no excluye la oportunidad que le podemos dar. Los principales síntomas a paliar en un cáncer pulmonar pues son la tos, la disnea, el dolor, la fatiga o debilidad, la pérdida del apetito y la hemoptisis. Cabe mencionar que muchas veces la debilidad y la fatiga pues son enmascarados por el dolor. ¿A quién con dolor se nos antoja un alimento? ¿A quién con dolor le dan ganas de dormir? A ninguno. Entonces, muchos de nuestros pacientes, esto es lo que viven. El manejo paliativo para la hemoptisis. Bueno, el nivel de sangrado son 600 mililitros, preocupante en 24 horas. Puede convertirse en una urgencia paliativa y puede ser algo que pone en peligro la vida de nuestros pacientes. Hay algunas literaturas que manejan arriba de 200 mililitros, pero bueno, entonces el 14% de los pacientes con cáncer avanzado lo presentan. Muchas veces decimos, pues es un cáncer avanzado, pero pues funcionalmente, hablaba la doctora Catalina, que nos determina mucho qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, no porque esté en una fase avanzada lo voy a dejar fuera y tenemos que saber que aquí los tenemos que canalizar de inmediato, ya sea con el radiooncólogo, con el neumólogo, para ver qué tipo de procedimiento es candidato. La radioterapia se ha demostrado que reduce el sangrado hasta en un 80% en fases avanzadas y la broncoscopía, pues en fases no avanzadas se ha demostrado su mejor respuesta. Hay algunos fármacos que se utilizan para manejar la hemoptisis, como son la vasopresina inhalada y el ácido tranexámico. La tos es un síntoma que lo vamos a encontrar en el 90% de los pacientes. Dentro de un primer nivel de atención, ¿qué tenemos que hacer? Ver que el paciente tenga una deglución eficaz. Muchas veces estos pacientes no degluten de la manera adecuada y andan con esa tos. Pero también podemos esperarlas por causas directas e indirectas de las tumoraciones, de lo que ya nos han hablado mis compañeros. Existe evidencia de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Evidencia científica que demuestra que la miel, bueno, nos va a ayudar y demás, todo lo que sabemos en ese aspecto. De los antitusivos de acción periférica se recomienda el benzonatato y bueno, para la tos sí manejamos los opioides. En caso de que estén contraindicados, sobre todo la morfina por la cuestión renal, pues utilizamos algunos gabapentinoides y podemos utilizar la codeína, que es el opioide más utilizado a nivel mundial. La gabapentina es uno de los que podemos indicar en la tos. La disnea. La disnea es un síntoma, tal vez el de mayor impacto, tanto en el paciente como en su familia. Es angustiante sentir falta de aire. Tal vez algunas ocasiones lo podemos haber ya experimentado. Ahora, ver a un ser que amas, porque el cáncer le sucede muchas veces a la persona que amas, es angustiante. Entonces, si para nosotros que lo vemos es angustiante, imagínense para un paciente. La disnea se presenta en el 62 al 95% de los pacientes con cáncer pulmonar. Y como lo podemos ver en esta línea, conforme pasan las semanas y evoluciona la enfermedad, crece. Entonces, es un síntoma que estamos obligados a paliar desde primer nivel de atención. Existen otros
síntomas que también mencionan ahí, la falta de hambre, el dolor. Vemos que el dolor en la fase final o en una fase muy cercana a la muerte disminuye, pero antes tiene picos altos. Entonces, tenemos que tener esa sensibilidad y preparar desde antes a nuestro paciente. No podemos iniciar cuando el paciente ya está pues con datos de dificultad respiratoria, todo es antes. Y bien, para el manejo de la disnea está encaminado a disminuir la producción de síntomas, es decir, también hacen mal manejo de secreciones y es algo que tenemos que atender. Disminuir la percepción que tiene el paciente de esta falta de aire, reducir el impacto justamente que tienen el paciente y su familia y modificar, así podremos ir modificando la experiencia de lo que es la disnea. Aquí se ha demostrado que la musicoterapia nos ayuda a manejar mejores niveles de estrés, enseñar a nuestros pacientes cómo respirar, se sugieren las respiraciones diafragmáticas, darle una posición cuando está acostadito. Se ha demostrado que las terapias cognitivo-conductual iniciadas en tiempo y forma te ayudan a manejar la sensación pues tan difícil que es de la disnea. También se sugiere utilizar aire frío para calmar un poquito esa sensación. Entonces, como vemos, el tratamiento de la disnea y de muchos otros síntomas es un tratamiento multimodal, es decir, yo utilizo más que un fármaco, utilizo también otro tipo de terapias que son solamente complementarias. No es medicina alternativa jamás, es medicina complementaria. Bien, dentro del manejo con los fármacos, pues tenemos a la morfina, que es el indicado, sabemos que actúa en nuestro centro respiratorio y calma las sensaciones de la falta de aire, es decir, el paciente sigue hipoxémico, manejando esta saturación, pero te va a calmar esa sensación de falta de aire. El oxígeno está indicado cuando tenemos una hipoxemia en un aire ambiente menor al 88%. No se ha demostrado su utilidad como tal en pacientes con mejor saturación. Los glucocorticoides utilizamos dexametasona, utilizamos hidrocortisona, prednisona, de acuerdo al tipo de tumor que tiene, es decir, si está obstruyendo, bueno, nos vamos por este. Es todo un completo saber del paciente para saber qué le voy a poder ofrecer. Hay otros fármacos que se utilizan como los broncodilatadores y bueno, las benzodiazepinas. Ojo con las benzodiazepinas. Estas solamente se ha demostrado su utilidad en pacientes que manejan niveles altos de ansiedad y que estén bajo un tratamiento con morfina. Por sí solas las benzodiazepinas podrán sedar al paciente, pero no nos van a quitar esa sensación de falta de aire. Bien, el dolor. El dolor es un síntoma que se presenta hasta en el 92% de los pacientes con enfermedades oncológicas en pulmón. Casi siempre presentan un dolor nociceptivo y neuropático porque hay afectación de las estructuras del tórax. Pueden cargar algunas neuropatías por ahí, más si es un paciente que tiene diabetes, pues va incrementando el riesgo de presentar dolor. El manejo del dolor en las enfermedades pulmonares por cáncer es multimodal. Nuevamente, actualmente seguimos por norma oficial ayudándonos con la escalera analgésica de la OMS, ¿no? Pero bueno, tenemos opioides como la morfina, la buprenorfina, el tapentadol, y cada uno de estos opioides tiene sus indicaciones de acuerdo a cada característica del paciente. Se utilizan glucocorticoides, AINES, etoricoxib, celecoxib, dolorzumab, pregabalina, gabapentina.
antidepresivos como la duloxetina, la mirtazapina. Utilizamos ciertos fármacos que nos van a dar más que un beneficio. Uno me ayuda con el dolor, me ayuda también para aquellas emociones, alguna depresión que me traiga mi paciente. Y bueno, solamente saber que si llegamos a ver a un paciente con un reciente diagnóstico, hay que iniciarle, aunque sea un esquema chiquito, ya sea con Tempra, con AINES, y referirlo. Ya vimos el porcentaje de pacientes que presenta el dolor y ya vimos que el dolor va a aumentar. Es algo esperado, pero no porque sea algo esperado vamos a tener que dejar al paciente que viva así. El uso de cannabinoides bastante debatido. Sabemos que aquí en México pues todavía estamos cortos en ese tema para poder usarlo, pero pues también. Y bien, hay dos escenarios que quise agregar porque es algo que también entra en un cáncer pulmonar. El paciente puede tener una hemorragia terminal y puede tener una disnea refractaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como paliativistas ahí? Una vez corroborado diagnóstico, pronóstico y ver una disnea refractaria, pues muy seguramente se va a dar una sedación paliativa. Aquí también quisiera hacer mucho hincapié en que hacer una sedación paliativa no es cuestión solamente de ver al paciente con disnea refractaria. Va más allá de esto, siempre fundamentado con la bioética. Todos nosotros como médicos tenemos que llevar la bioética paso a paso de lo que hagamos con nuestros pacientes. Entonces, no es tan sencillo decir, pues sí, sédalo, doctora. Pues sí, pero me lo estás mandando en una fase en donde muy apenas conozco la familia. ¿Cómo voy a sensibilizar y voy a explicar que ante una sedación paliativa tal vez el paciente va a quedar dormidito? Mucho tiempo, ¿cuánto? No lo sabemos. Entonces, son dos escenarios que se pueden presentar tanto para nosotros en medicina paliativa, pero para ustedes también médicos de primer contacto, médicos urgenciólogos, y tenemos que saber que sí les podemos ofrecer algo, que no es solamente, pues sí, se desangró y ya. O sea, tenemos muchas cosas que les podemos ofrecer a nuestros pacientes con cáncer pulmonar. En conclusión, las necesidades de cuidados paliativos en los pacientes con cáncer pulmonar son altas y, como lo comentamos, son sumamente angustiantes. El alta carga de estos síntomas definitivamente afecta su calidad de vida del paciente y de su familia. Nunca nos olvidemos de eso. Nosotros trabajamos con paciente y con familia. La integración temprana de los cuidados paliativos va a mejorar esta calidad de vida, el estado de ánimo. Es diferente un paciente que está llevando una terapia oncológica, que no tiene dolor, que no tiene náusea. Es diferente su experiencia del dolor, como lo comentamos, a otro paciente, pues, que no tiene ninguna red de apoyo, no tiene alguien que le diga, ¿sabe qué? Voy a ayudarle a calmar estos síntomas. Entonces, el tratamiento del dolor es multimodal. Nosotros trabajamos con las especialidades de medicina física y rehabilitación, trabajamos con especialistas en nutrición, trabajamos con psicología, con la tanatología y trabajamos con aquellas personas encargadas de trabajo social y de calidad. El tratamiento multidisciplinario en nuestros pacientes oncológicos es algo que nos tenemos que llevar muy fuerte de aquí y empieza desde medicina de primer nivel de atención. Desde ahí nosotros, identificando todos los temas que han dicho mis compañeros, identificando a un paciente con necesidades paliativas, hay que derivarlo. En cuanto más oportunamente podamos ajustar un tratamiento, le va a ir bien no solo en el momento, sino en todo el trayecto que ellos tienen que pasar. Y bueno, termino con una frase de Cicely Saunders, que es nuestra pionera, nuevamente lo comento, y ella menciona que tú eres importante porque eres tú eres importante hasta el último momento de tu vida y haremos lo posible para ayudarte a aliviar todos los síntomas, pero también para que vivas hasta que mueras. Eso es todo.